Hay momentos en la historia de un país que dejan una marca imborrable. Y en Colombia, uno de esos momentos es, sin duda, la masacre de las bananeras de 1928. Hoy vamos a explorar qué fue lo que pasó, qué la provocó y por qué su historia sigue siendo tan importante hoy en día. Para entender de verdad lo que pasó, primero hay que ponerse en los zapatos de quienes lo vivieron. Esta frase anónima de un trabajador de la época lo dice todo. Otro día más, ojalá pagaran mejor. No es solo una queja, resume el agotamiento, la frustración y la injusticia que sentían miles de personas. Fue esa sensación la que prendió la mecha de todo. Bueno, viajemos un momento en el tiempo. Estamos en 1928, en la calurosa región bananera de Santa Marta, en Colombia. En ese lugar, la vida entera, la economía, todo, giraba alrededor de una sola cosa: el banano. Y casi todo ese negocio estaba en manos de una sola y poderosísima compañía estadounidense, la United Fruit Company. Aquí tenemos a los tres actores principales de esta historia. Por un lado, la United Fruit Company, el gigante extranjero. Luego, una fuerza laboral inmensa, más de 25,000 trabajadores colombianos. Y, en medio de los dos, el gobierno de Colombia. La forma en que estos tres interactuaron es la clave para entender la tragedia que estaba por venir. Ok, ya tenemos el escenario. Pero, ¿cómo era el día a día para un trabajador de las bananeras? Pues para que nos hagamos una idea, era una vida marcada por condiciones durísimas y un sistema de pago que era una fuente constante de rabia y frustración. Pensemos un momento en lo que significaba eso. Jornadas que empezaban antes de que saliera el sol y terminaban ya de noche. Un trabajo que te rompía la espalda, cortando y cargando racimos de banano pesadísimos bajo un calor sofocante. Y todo esto sin ningún tipo de seguridad ni protección. El peligro era parte del trabajo diario. Pero si había algo que de verdad encendía los ánimos, el corazón del conflicto, era la forma en la que les pagaban. O mejor dicho, cómo no les pagaban. La compañía había montado un sistema que, en la práctica, los mantenía como prisioneros. Y aquí está el truco: los famosos vales. En vez de dinero de verdad, a los trabajadores les daban estos cupones. ¿Y dónde se podían usar? Únicamente en las tiendas de la propia compañía. El problema, claro, es que los precios en esas tiendas estaban por las nubes. Era una trampa perfecta, un ciclo de deuda del que era casi imposible salir. Y para que veamos el nivel de desigualdad, miren esto. Mientras los gerentes extranjeros vivían en casas súper cómodas, con jardines y hasta canchas de tenis, los trabajadores colombianos estaban hacinados en barracas, sin agua potable, sin las más mínimas condiciones de higiene. Este contraste era un insulto que veían todos los días. Llegó un punto en que la gente dijo: ¡basta ya! Simplemente no se podía más. Se organizaron y lanzaron la que se convirtió en la huelga más grande que Colombia había visto hasta ese momento. Y ojo, no era una rebelión ni nada parecido. Era un grito desesperado pidiendo justicia. ¿Y qué era lo que pedían? ¿Cosas imposibles? ¡Para nada! Pedían lo básico: que les pagaran con plata de verdad, no con vales. Tener viviendas limpias, poder descansar los domingos. Lo más increíble de todo es que muchas de estas cosas ya estaban garantizadas por la ley colombiana. La empresa simplemente actuaba como si la ley no fuera con ella. ¿Y cuál fue la respuesta de la compañía? Un no rotundo. Se negaron a negociar, y su argumento era una jugada legal bastante cínica. Decían que como usaban contratistas, los trabajadores no eran sus empleados directos. O sea, se lavaron las manos y dijeron que no tenían ninguna obligación con ellos. La orden desde la gerencia fue clara: hay que detener esta huelga. Para ellos, esto no era un tema de derechos humanos, era un problema para el negocio. Así que usaron toda su influencia, que era muchísima, para presionar al gobierno colombiano y que terminara con la huelga por la fuerza. Y el gobierno, lamentablemente, cedió. La decisión del presidente Abadía Méndez fue fatal: enviaremos al ejército. En ese momento, el Estado se puso del lado de la corporación extranjera y en contra de sus propios ciudadanos. Y aquí la tensión llega a su punto máximo. Con el ejército ya desplegado en la zona, miles de huelguistas, todavía con la esperanza de poder negociar, se reunieron en la plaza del pueblo de Ciénaga. No se imaginaban que su protesta pacífica estaba a punto de recibir la respuesta más brutal imaginable. La fecha es clave: 5 de diciembre de 1928. La escena es una plaza llena de gente, miles de trabajadores, pero no estaban solos, estaban con sus familias, con mujeres, con niños. El ambiente era de espera pacífica, estaban allí para dialogar con el gobernador.
Había nervios, sí, pero también esperanza. Pero quien llegó no fue el gobernador, fue el ejército. Las tropas, al mando del general Cortés Vargas, rodearon por completo la plaza. De repente, leyeron un decreto que declaraba la ley marcial y le dieron a la multitud una orden. Tienen 5 minutos para dispersarse. 5 minutos. Imaginemos el caos, la confusión, familias enteras atrapadas. La gente no se movió, quizás sin poder creer lo que estaba pasando. Y después de un silencio tenso, los soldados abrieron fuego contra la multitud. Así, sin más. Un acto que cambiaría a Colombia para siempre. Después del estruendo de las balas vino el silencio, pero no fue un silencio de paz, sino uno impuesto por el miedo y la censura. Ahora vamos a ver qué pasó después de esa noche y cómo su eco, el eco de esos disparos, todavía resuena hoy. ¿Cuánta gente murió? Esa es la gran pregunta sin respuesta. La cifra oficial que dio el gobierno fue de 47. Pero los testimonios de la gente, los informes diplomáticos de la época, hablan de cientos, quizás hasta 2.000 personas. El número exacto se perdió porque hubo un intento deliberado de ocultar la magnitud de la matanza. Y esta frase de alguien que estuvo allí y sobrevivió es desgarradora. Lo resume todo. Solo queríamos justicia. Este movimiento no buscaba violencia, no buscaba una revolución. Simplemente pedían un trato justo, y la respuesta que recibieron fue la muerte. Pero, a pesar de los intentos por silenciarla, la verdad se abrió paso. Un año después, un joven político llamado Jorge Eliezer Gaitán denunció la masacre en el Congreso y sacudió al país. El escándalo fue tan grande que debilitó al gobierno y contribuyó a su caída en 1930. Décadas más tarde, Gabriel García Márquez la inmortalizó en su obra maestra 100 años de soledad, asegurándose de que el mundo nunca la olvidara. Y todo esto nos deja con una reflexión final. La masacre de las bananeras no es solo un hecho histórico, es una lección sobre el poder, la memoria y la lucha por la justicia. Y nos hace preguntarnos, ¿cómo se mantiene viva la verdad de una historia que tantos intentaron y quizás siguen intentando silenciar?